Hola, ¿qué tal? Yo soy Sira Ruiz Campillo, profesora del Departamento de Relaciones Internacionales e Historia Global de la Complutense y os voy a hablar del póster académico. No voy a repetir todo lo que ya está en la guía, pero bueno, voy a detenerme en algunos aspectos que a mí me parecen más importantes. Voy a hablaros brevemente del póster académico, por qué me gusta a mí, del potencial de aprendizaje, cómo hacer un póster, os enseñaré algunos ejemplos y luego, bueno, pues os hablaré de algunas formas de presentar y exponer el póster. En cuanto a qué es el póster académico, yo creo que todos sabemos lo que es un póster académico. Es un soporte textual y gráfico que utilizamos para comunicar información con rigor académico, ¿no? Para mí esto es importante y luego hablamos más de la importancia de citar. A mí me gusta particularmente el póster para utilizar en clase, bien como una práctica, bien como un trabajo de final de curso, porque es algo novedoso para los alumnos, es algo diferente a lo que suelen estar acostumbrados. A ellos también para ellos es un reto porque el resto desde que entran en la universidad, incluso antes están acostumbrados a hacer trabajos un poco más largos, trabajos de 15, 20 páginas, donde yo tengo mis dudas de que aprendan realmente. Entonces, bueno, a veces pedirles este ejercicio de síntesis en temas que a ellos les gusta, pues es una forma de retarles y de crearles nuevos desafíos. El póster, como veis aquí, incluye, por supuesto, texto e imágenes. No puede haber un texto solamente con imágenes y tablas, porque sería un collage, y no puede haber póster solamente con texto. Las dos cosas son importantes. Por supuesto, el contenido es lo más importante, pero tiene que haber un equilibrio, una balanza entre la información que das a través del texto y aquella que das a través de las imágenes. Como dicen Revuelta y Llorente, el objetivo del póster es ser visto, leído y comentado, ¿vale? No solamente leído, sino también visto. Tiene que llamar la atención. En cuanto al potencial de aprendizaje, ¿por qué me gusta a mí el póster? Primero porque ya todos nos damos cuenta de que se comunica de forma diferente, sobre todo entre las generaciones más jóvenes, pues quizás todos vamos más deprisa, pero particularmente ellos, pues hay menos tiempo para reflexionar, para leer y tienen que aprender a comunicar, ¿no? Y comunicar de una forma diferente, de una forma mucho más visual. Esto no quiere decir, por supuesto, que no tengan que profundizar en los contenidos que tratamos en las relaciones internacionales, sino que este ejercicio en particular lo que pedimos es que ellos hayan estudiado, reflexionado, profundizado en un tema determinado y que luego sean capaces de comunicarlo en pocas palabras y visualmente. ¿Para qué? Para captar la atención de las personas, de los que lo leemos y que, bueno, pues todo eso que queramos aprender, ¿no? Y queramos detenernos a saber pues sobre los temas, los distintos temas que hayan seleccionado, desde cómo reducir el hambre, desde cómo reducir las desigualdades o cómo mejorar la salud. Bueno, las posibilidades son infinitas en nuestra disciplina. También considero que el póster tiene un gran potencial para fomentar la imaginación, la creatividad de los alumnos. Y esto yo lo que veo es que cuando yo les digo que tienen que hacer un póster, bueno, las personas más creativas están encantadas, pero las que no son tan creativas, digamos que de alguna manera les bloquea el que les pedamos que hagan un póster, porque esto de utilizar los colores, las imágenes, las tablas, les bloquea muchísimo. Y sé que es en lo que más tiempo utilizan la mayoría. Bueno, la necesidad del rigor académico. Tienen que citar, si no, pues sería pues un trabajo del colegio, ¿no? Entonces, tienen que aprender a citar tanto de dónde sacan la información como de dónde sacan las imágenes y las tablas.
Bien, yo considero que al captarle el interés, cuando tú captas el interés del estudiante, lo que haces es ayudas, ¿no? A que haya una mayor interiorización de los conocimientos y esto también se consigue dándoles libertad para que hagan el póster de lo que ellos quieran. Si el póster es en equipo, pues por supuesto hay otra serie de aprendizajes complementarios, ¿no? A la hora de trabajar en equipo, la toma de decisiones y demás. Y luego también os pongo aquí que es aconsejable que nos digan qué idea tienen para el póster, qué es lo que quieren desarrollar. Sobre todo, como me pasa a mí, que yo doy clases de relaciones internacionales en grados como sociología o ciencias políticas y veo que a este tipo de alumnado le cuesta mucho identificar qué son las relaciones internacionales. Por tanto, pues para que no hagan un trabajo sobre algo que no tiene relación con nuestra disciplina, yo siempre les pido que me digan el tema previamente. En cuanto a cómo hacer el póster académico, bueno, os doy aquí las medidas que yo utilizo que yo utilizo para los pósteres que yo hago y que yo le doy a los alumnos, 84 centímetros por 119 centímetros. Por supuesto, el póster puede tener otras medidas y no pasa nada si no se va a imprimir. Pero si vamos a imprimir el póster es importante que el tamaño sea un tamaño estándar, que luego no dé problemas en las imprentas. En el número de palabras también es importante que lo sepan, porque a veces me he encontrado con algunos pósteres de 200 palabras o 300 palabras, entonces tampoco se trata de eso. Lo normal es entre 700 y 1000 palabras, más cerca de las 700, diría yo, que de las 1000 palabras, pero más de 1000 palabras, desde luego, pues se tiene un difícil encaje y va a costar leerlo, ¿no? Porque va a estar todo demasiado abigarrado. La presentación puede ser en vertical o horizontal, lo normal es lo vertical, pero sí que es verdad que, bueno, pues podemos dar libertad para que lo hagan como quieran. En cuanto a los tamaños de las letras, pues el título puede ir a 80, el subtítulo a 40, el texto a 30, la bibliografía a 18. Esto, por supuesto, es algo orientativo. Va a depender de cuánto texto pongamos, de las fotografías que pongamos y demás. En cuanto a fuentes, pues Arial Narrow, Cambria, son dos fuentes que quedan bien a la hora de imprimir, se leen bien. Y luego los colores, total libertad para utilizar colores, pero hay que saber que no todos pegan, que no todos quedan bien. Por tanto, bueno, pues los alumnos tienen que asegurar esa armonía, ¿no? Que te lo veas y que se pueda leer bien sin esforzarte y que, bueno, pues que los colores no te distraigan demasiado. En cuanto a la estructura, título, introducción, metodología, resultados, conclusión, bibliografía, todos ellos tienen que formar parte de alguna manera del póster, aunque veréis en los ejemplos que os voy a enseñar que la metodología no todos los alumnos lo utilizan. De hecho, creo que los que he elegido no lo utiliza ningún alumno, bueno, pues por el tipo de tema y por el tipo de aproximación que han realizado, y esta es culpa mía, sin duda es culpa mía porque no he hecho suficiente énfasis en esa método, en que incluyan la metodología. Bueno, os voy a enseñar una serie de ejemplos pues un póster sobre slow fashion que veo que le gusta mucho a los alumnos, sobre todo a los de medio ambiente. Y veis que, he cogido distintos pósteres relacionados con distintos ODS, el consumo responsable, la igualdad de género, que es el ODS 5, la paz, ODS 16, y salud y reducción de desigualdades, el ODS 3 y 10. Voy entonces a enseñaros este póster sobre COVID y pobreza. Aquí tenéis la imagen ampliada. Veis que, siempre el nombre de las autoras o autores y la forma de contacto debería estar presente en algún sitio. Yo lo he tapado por la privacidad de datos. Para mí, este póster sobre COVID y pobreza está muy bien presentado, me parece que los colores están bien, tiene un equilibrio entre las imágenes, que en este caso son estos gráficos, y el texto. Veis que, pues hay una introducción, veis que aquí habla de la relación entre la salud y el desarrollo,
la situación de distintos países y aquí de distintos continentes en relación a la incidencia de COVID, la cooperación internacional, bueno, luego algunas conclusiones y aquí abajo las referencias bibliográficas. ¿Qué es lo que le pasa a este póster en concreto? Que no tiene citas y es importante citar. A pesar de que yo repito muchísimas veces en clase que hay que citar, también veo que tienen dificultad algunos alumnos de diferenciar entre poner una sección de bibliografía y citar. Bueno, este es sobre el slow fashion. Aquí sí que veis que está citado, está bien citado. Luego tiene la parte de bibliografías más abajo. Hay una introducción, una definición de qué es el slow fashion, cuáles son los materiales sostenibles, las marcas que se preocupan o cómo se preocupan algunas marcas por el medio ambiente, lo que hace Naciones Unidas para promover la moda sostenible y algunas conclusiones. Es interesante que aquí veis el código QR, los códigos QR cada vez se utilizan más para, bueno, pues para quitar, para no utilizar tanta parte, ¿no? O reducir la cantidad de póster que usamos. Entonces, lo que podemos pedir, y hacen ya muchos alumnos y muchos colegas en congresos, es que en ese código QR bien te da acceso a un documento a un documento más extenso sobre el que tú has hecho el póster o bien te da ese acceso a las referencias, ¿no? Y así utilizaríamos esta parte de aquí de abajo pues para aumentar el número de palabras, por ejemplo. Aquí tenéis otro póster sobre ecofeminismo, medio ambiente y mujeres, donde hay una explicación del ecofeminismo, donde se habla de algunas figuras clave del ecofeminismo, como Vandana Shiva, como Yayo Herrero, y luego la conclusión y las referencias. Y aquí los efectos socioeconómicos de la guerra civil en Siria. Veis que es, bueno, pues veis que cada póster que os estoy enseñando tiene una estructura diferente. ¿No? Todos tienen una introducción, todos tienen un desarrollo, unas conclusiones y una bibliografía. Pero veis que aquí los alumnos, bueno, pues han sido muy originales, han tenido total libertad para hacerlo de una manera u otra. Ya pasando a la presentación y póster, yo a veces cuando tengo tiempo en el curso sí que les pido que hagan una presentación al resto de compañeros para desarrollar pues, la habilidad de presentar en público y demás, pero no siempre es posible. Otras veces lo que les he pedido es que, o lo que he organizado ha sido una exposición en la facultad, que ha podido ser en pasillos, en cafetería, en biblioteca, para que, bueno, para que los alumnos también tengan ese aliciente, ¿no? de que el resto de profesores y de alumnos vean su trabajo. Y eso también les hace hacer las cosas un poco más de forma ordenada, más tranquilamente y con más seriedad. También hay colegas que lo que han hecho es organizar una sesión de pósteres online donde se nos ha invitado. Han sido sesiones abiertas donde los alumnos han expuesto ese póster y se nos ha invitado a los demás. En cuanto a la evaluación, bueno, por supuesto el rigor académico, que haya citas, que haya bibliografía, se puede evaluar la originalidad, la capacidad de síntesis, la composición, la estructura, el uso de colores, y luego la presentación, si ha habido presentación del póster oral o simplemente el aspecto que tiene el póster. Bueno, pues espero que haya sido útil y cualquier pregunta me podéis enviar un correo a siraruiz@ucm.es. Ya está, muchas gracias.